quirúrgica, una de las más peligrosas y principalmente en edades extremas. Tenemos aquí lo que es la definición. En realidad es una inflamación del apéndice secal. Vamos a ver lo que es la embriología, la anatomía y todo lo que corresponde a lo que es cómo se forma la fisiopatología y va a corresponder al cuadro clínico. Hay que tener en cuenta algunas cosas especiales, como por ejemplo las edades extremas, tanto en adultos y en niños, que es más difícil, y peor si hay pacientes inmunocomprometidos. Los exámenes complementarios son eso, son complementarios. El 80% del diagnóstico se hace con la clínica, es decir, con la anamnesis y con el examen físico. Esto nos va a quedar principalmente para los diagnósticos especiales, que son muchos, prácticamente con la mayoría de los órganos, es donde se va a diferenciar, ¿no?, su patología. Y finalmente vamos a ver el tratamiento, que prácticamente pues, ha sido una revolución en estos últimos tiempos. El intestino primitivo se forma durante la 4ª semana de gestación, es decir, que antes de los 3 meses ya hay, ¿no?, ya hay un tubo digestivo. Ya empieza a funcionar. Obviamente su función más depende de líquidos y electrolitos y algunos que otros nutrientes. El principal aparato digestivo en ese entonces, en la fase embrionaria, y como sea, aunque el tubo digestivo está con los líquidos y electrolitos, tiene todavía, o se van formando sus diferentes porciones. Y a partir de 3 porciones principalmente, un intestino anterior, que va a resultar todo lo que es el esófago, estómago, el medio, que va a formar todo lo que es el yeyuno, y aquí tiene gran relación con el ciego y el apéndice secal. Y finalmente el intestino posterior. Lo que es al intestino medio, que es lo que nos interesa, entonces va a producirse un alargamiento y una rotación prácticamente en tres partes, ¿no? Y la primera es una rotación sobre su eje, la segunda es una rotación en sentido antihorario, y finalmente una última rotación en sentido de arriba hacia abajo. Entonces esa es la posición final de lo que es el intestino. Estas fases ya prácticamente, llegando ya a la 8ª o 9ª semana, ya está formado el intestino tal cual es su forma final. Si nos ocupamos de lo que es el apéndice ya está en la fosa ilíaca derecha, principalmente en la rotación antihoraria que se da en el mismo eje sagital. Entonces llega a ocupar la fosa ilíaca derecha, que es la posición final del apéndice secal. Y es aquí donde empieza a desarrollar, consiste en su alargamiento, porque en la estructura es prácticamente igual que el resto del tubo digestivo. Podemos decir entonces que ya una vez formado el apéndice es un tubo cilíndrico, ¿no?, que principalmente está destinado a obtener moco, que es un horror de ortografía. Bueno, hay un tubo cilíndrico donde va a tener obviamente una capacidad, ¿verdad? Entonces va a contener entre 1 a 2 cc's, o sea, centímetros cúbicos, y puede llegar a lo máximo a unos 10 milímetros, pero ya en su forma distendida.
una vez que toma su posición, el apéndice es muy variable, puede estar entre los 3 a 23 centímetros y un ancho no mayor a los 10 milímetros. Y su posición normal, como hemos indicado, es la fosa ilíaca derecha. Entonces, este es el apéndice. Ya está formado en la rotación antihoraria que habíamos dicho, se viene a colocar en la fosa ilíaca derecha y empieza su elongación. Mientras el resto del tubo se va diferenciando en las capas musculares, la capa sagital va a ir a formar lo que llamamos tenias, y es más o menos en la confluencia de las tenias que se va a formar el apéndice CK. Por tanto, queda relacionado de la siguiente manera, ¿no? Está en la confluencia de las tenias, ustedes recuerdan, son tres, una anterior, una interna y otra posterolateral. A partir de ahí nace lo que es el apéndice cecal, justo entre por debajo de la válvula iliocecal. Mujeres tienen mucha relación con lo que es los anexos derechos, trompa, ovario, y el aparato urinario, principalmente con el uréter, o su emergencia a la entrada de los úteros cuando el útero es grande, y va a cruzar además el uréter en la línea del psoas. Esa es la relación principal en la parte posterior. Anatómicamente es fácil de encontrarlo, es fácil de distinguirlo. Se llama vermicular, o se llama por mucho tiempo vermicular, por la forma de gusano que adopta, ¿no? Entonces, esa es la anatomía del apéndice cecal. En cuanto a su posición, la posición más frecuente es la iliopélvica o pélvica, que es prácticamente mirando hacia adentro y hacia abajo. En ocasiones encontramos un apéndice libre que puede estar en cualquiera de estas otras posiciones, que puede ser una ascendente, una lateral ascendente, una subcecal por debajo del ciego, que puede irse hacia atrás o quedarse adosado a la pared, o ya sea por delante o por detrás del ilio. En este caso tendríamos un preilial y un posilial, o anteilial y posilial. Son las posiciones que puede adoptar. Además de estas posiciones, puede estar de forma libre o puede estar por debajo de la serosa del ciego o por debajo de un recubrimiento del peritoneo parietal. En tal caso se llamará un apéndice subseroso o un apéndice subperitoneal. Este es el mayor conflicto porque la fisiopatogenia de la enfermedad no es lo mismo que. Entonces, de acuerdo a lo que es las posiciones, también vamos a tener la diferencia clínica, ¿no? Las presentaciones. Por ejemplo, vamos a ver más luego, un apéndice libre tiene la presentación clásica, ¿ya? Y la presentación retrocecal, el dolor y todo va a ir más hacia posterior, o la parte descendente irá más hacia el muslo. Los más difíciles son los retrocecales, subserosos o subperitoneales, que no van a tener la misma presentación en cuanto a lo que nosotros. Si seguimos hablando ya en lo que es la estructura en sí histológica, es prácticamente igual que el resto del tubo digestivo. Tiene una serosa, tiene una muscular, tiene la submucosa, donde se va a sentar el epitelio cilíndrico, y está unido hacia lo que es el aparato iliocecal a través del mesoapéndice. El mesoapéndice contiene a la arteria apendicular, ¿no? Que es rama de la iliocecal, a su vez que es
rama de la cólica derecha de la mesentérica superior, ¿no? O al revés, viene la aorta abdominal, da la mesentérica superior va a dar a la cólica derecha, la cólica derecha va a dar a la iliocecal, y la iliocecal va a dar un ramo que se llama arteria apendicular. A resaltar tal vez que tenga mucosa y el epitelio cilíndrico principalmente por criptas, ¿no? Por criptas linfoideas, de ahí que la función principal es pues linfoidea. ¿Qué podemos decir de la enfermedad? Pues más que todo su frecuencia, ¿verdad? Son de cada 1000 habitantes, se dice que 1.3 casos van a ser hombres y 0.99 casos van a ser mujeres. Esto va a representar aproximadamente un 2% de cada 1000 habitantes. Es la frecuencia epidemiológica, pero está en relación a la edad. La incidencia generalmente es entre los 10 y 20 años, que se presenta antes de los 10 años. Sin embargo, si es que existe, va a ser más o menos a partir de los 6 años. Con relativa frecuencia, ¿no? Y esta edad de 20 años se ha alargado un poco hasta los 24 a 25 años. Entonces estamos hablando de la población joven, que es la que más frecuentemente presenta esta enfermedad. Se dice que es más común en personas de raza blanca y más rara en las personas de raza negra. No hay estadística de las otras razas mestizas o las razas orientales, ¿no? Se ha relacionado con hábitos alimenticios, principalmente con bajo contenido de celulosa, es decir, en pacientes con tendencia al estreñimiento. Pero esto es más una relación, ¿verdad? ¿Cómo podemos hablar de lo que sí es la patología, ¿no? Entonces, todo inicia con un proceso obstructivo. Esto es lo que va a desencadenar lo que nosotros llamamos apendicitis aguda. Cuando hablamos de este proceso obstructivo, estamos hablando de que la luz del apéndice se ha ocluido. Y por mucho más frecuente es la presencia de fecalito o coprolito. Se sofica y ocluye la luz del apéndice secado. También se ha relacionado con parásitos. Dentro de los parásitos, más frecuente las caries lumbricoides, y también ha encontrado a veces entamoeba histolítica. Por la inflamación linfoidea que producen, y estas a su vez producen la obstrucción del lomo. Otra de relativa frecuencia son los factores, la hiperplasia de los folículos linfoides. El apéndice, pues, es un folículo linfoide formador principal de la inmunoglobulina A. Y estos folículos son los que a veces se hiperplasian, y como es un órgano delgado, se ocluye la luz y puede suceder el proceso inflamatorio. Más rara vez hay una compresión luminal extrínseca, principalmente los tumores en la válvula, perdón, en el ilion terminal, o incluso en la punta del apéndice. Si es en la punta del apéndice, se ha relacionado, o hay que descartar un carcinoma, ¿no? Un proceso carcinomatoso. Entonces son las más frecuentes por mucho en cuanto a etiología. Este es un coprolito fecalito que está ocluyendo la parte media, ¿no? El tercio medio de lo que es el apéndice. Y aquí pueden observar entonces la luz apendicular, que no soporta grandes presiones, no mayores a 10 centímetros de agua. Contiene todo lo que tiene la flora del colon, es decir, hay anaerobios, hay
positivos, negativos, con gran predominio de los gram negativos. Dentro de lo que es la flora más peligrosa son los anaerobios, ¿no? Principalmente los bacteroides y los clostridios. Posterior a eso, lo que viene en el proceso inflamatorio, entonces gracias a esta flora microbiana, el absceso que se forma o la pus es la que va a ingresar y va a formar lo que se llama translocación bacteriana, y esto va a dar el proceso séptico, ¿no? Y de aquí puede migrar directamente al hígado vía poro. Entonces, todo empieza en el lumen. En resumen, entonces hay una hipertensión endoluminal, como hay un proceso obstructivo, hay una hipertensión endoluminal no mayor a 10 centímetros de agua, perdón, y gran secreción de moco, y como hay falta de elasticidad de las paredes, va a haber oclusión de lo que son los vasos linfoideos primero, en segundo lugar los venosos, y finalmente la irrigación arterial. Entonces, de ahí las diferentes fases. Cuando ya hay compromiso de la irrigación arterial, viene lo que es la necrosis, y de la necrosis ya sabemos que hay la perforación. Y lo que les había dicho, la gran proliferación de gérmenes, principalmente los bacteroides, quienes pueden producir un proceso purulento, es el absceso, de donde vamos a explicar la fiebre y todo lo demás, y la sepsis con la que se encuentra el paciente. Se ha hablado mucho de las diferentes fases de lo que representa en realidad todo este proceso etiopatogénico. Y esta es la clasificación más nombrada, que es son 4 grados: el grado 1, el grado 2, el grado 3 y el grado 4. Y en el grado 1 tenemos un apéndice congestivo catarral, que quiere decir que está con aumento de tamaño, con ingurgitación de vasos. Se observan los vasos bien ingurgitados, algunos ya están trombosados, y un catarral porque tiene ya el proceso flemonoso, ¿no? Se está formando el moco. De aquí a la apendicitis flemonosa o supurativa, donde el apéndice empieza a trasudar, se forma líquido de reacción y puede ya observarse el proceso supurativo con natas de fibrina en la superficie, o incluso un aumento de volumen muy evidente, verde amarillento, que ya nos señala un proceso purulento. Mientras aumenta la presión en las paredes, tenemos ya lo que el compromiso vascular, ¿no? Entonces, este compromiso vascular nos va a llevar a la isquemia y a la necrosis. Si hay pus y necrosis, pues ya llamamos gangrena, ¿verdad? El tejido está gangrenado, está podrido en palabras comunes. Entonces, esta parte es la que donde ya tenemos todo el panorama propio de una apendicitis aguda. Dolor muy localizado, náuseas, vómitos, compromiso del paciente, etcétera, etcétera. Y como finalmente la presión ya no aguanta y hay tejido necrótico, entonces finalmente cede, ¿no? Cede la pared y se perfora. Y obviamente sale todo el contenido purulento, fecaloideo hacia la cavidad. Y no es más que la migración hacia una peritonitis. Hay otras clasificaciones más fidedignas, porque no necesariamente está así. A veces, por ejemplo, solamente el apéndice está aumentado de volumen. Ahí esa clasificación empieza con edema o hiperemia, ¿no? Entonces, en la parte ya congestivo catarral,
Va a describir lo que es el líquido de reacción, el compromiso del meso, etcétera, etcétera. Entonces hay clasificaciones más fidedignas que lo tenemos más para el estudio propio de la cirugía en residencia, ¿no? Entonces todo inicia así, ¿verdad? La oclusión de la luz, la obstrucción de la luz por un fecalito, por parásitos, etcétera, etcétera. El aumento de volumen, el compromiso vascular y poco a poco el adelgazamiento, el absceso, la necrosis de la pared y finalmente la perforación. Obviamente se va a perforar en la parte más comprometida, que puede ser el tercio medio, el tercio distal o el tercio proximal. Las más peligrosas son las del tercio proximal porque pueden comprometer el ciego, ¿no? Y ese es un reto ya para su solución. ¿Qué es importante para nosotros? Es ver la clínica, es que tengamos que pensar en esta patología. Se han descrito más de 50 signos, más de 50 tipos de presentaciones, donde la exploración semiológica pues cobra importancia, ¿no? Tanto en la clínica o síntomas como en los signos. La anamnesis es importante relacionado a lo que es la fisiopatogenia o la etiopatogenia, que la presentación de los signos va a ser en base a las diferentes fases, por eso no se puede hablar de algo típico de la patología, sino de algo patognomónico, ¿no? Uno de los signos, por ejemplo, es el signo de Chutro, cuando el ombligo o la cicatriz umbilical se deforma, ¿ya? Y es como si estuviese viendo hacia la fosa ilíaca derecha. Lo describió Chutro y eso es por la tensión de la pared y el proceso peritoneal. El otro punto es el de McBurney, que ustedes ya conocen, que es en la unión de dos tercios proximales con el tercio distal. Hay un punto doloroso que cuando se presiona despierta un dolor en la fosa ilíaca derecha. El signo de Robson, cuando se presiona la fosa ilíaca izquierda, hay dolor en la fosa ilíaca derecha. Todo esto denota la presencia de irritación aquí. ¿Y por qué vamos a notar eso? A veces no hay, es una apendicitis y es porque está en una fase temprana. Para eso la anamnesis es importante, ¿no? El dolor generalmente empieza en epigastrio, viene a mesogastrio y se va a la fosa ilíaca derecha. Entonces, si tomamos en cuenta la fisiopatogenia, cuando el apéndice está en etapas primarias, es decir, en uno o segundo grado, vamos a tener un dolor de tipo más visceral, ¿verdad? Que esta irritación propiamente del contenido. Pero hasta antes que haya eso, para que haya eso, tiene que presentarse el dolor inespecífico. Como les digo, esto varía de acuerdo a la posición del apéndice, pero lo más común es que el paciente en primera instancia sienta un dolor inespecífico. A veces lo refiere como un dolor de hambre, a veces lo refiere como un dolor tipo retorcijón o gravativo. Generalmente localizado en mesogastrio, puede estar también en epigastrio. Entonces, y esto es más o menos dentro de las primeras 12 horas de la presentación del cuadro, entre 6 a 12 horas. ¿Qué nos tiene que corroborar este inicio de patologías? Las náuseas y los vómitos. Cuando se hace visceral, el compromiso visceral, ya la estimulación del neumogástrico es evidente y el neumogástrico pues está siempre con síntomas
parasimpáticos, ¿verdad? Que son las náuseas y los vómitos. Y esto no le permite comer al paciente. Se le pierde el hambre o disminuye, y si come algo, inmediatamente lo devuelve, es decir, se producen vómitos. A esto se ha llamado la cronología de Murphy. Algunos lo resumen en tres, que sería el dolor en epigastrio, que va a localizarse en el fosa ilíaca derecha. Del dolor, después del dolor siempre hay náuseas o vómitos, tanto que si primero son los vómitos, se puede descartar apendicitis. Y el Bloomberg positivo. El Bloomberg positivo es un dato de irritación peritoneal a la exploración, que es que el paciente se mueve y le duele, camina y le duele, lo sacuden y le duele, le tocan y le duele, descomprimen y le duele. Entonces, es una descripción de que hay un proceso irritativo. En el acervo común, en el acervo popular, se llamaba el signo del camillero positivo. ¿Por qué? Porque las salas de emergencia antes no estaban hacia la calle, ¿verdad? Estaban dentro de un complejo hospitalario. Entonces el paciente se depositaba en la puerta a una camilla y de la camilla ingresaba a la sala de emergencias. Y como tenía que recorrer piso irregular, entonces este movimiento o vibración le despertaba dolor. Entonces ya el camillero sabía que era una apendicitis aguda. Para nosotros era un signo de Bloomberg. Si seguimos buscando, ya vamos a encontrar más signos. Habíamos hablado anteriormente del signo de Marconi, el signo de Chutro. Y este es otro signo que es la disociación axilorectal, con diferencia de 1 grado entre la temperatura tomada en la axila en relación a la temperatura tomada en el recto. Es mayor en el recto que en la axila. ¿Por qué? Por el proceso inflamatorio local en la fosa ilíaca derecha. Si pedimos laboratorios, lo que esperamos es leucocitosis. ¿Por qué? Porque es un cuadro agudo. Eso lo vamos a ver más luego. Inspección. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Primero podemos ver el signo de Chutro que ya hemos dicho. Hay un signo de Kuster, donde hay disminución de los movimientos respiratorios en fosa ilíaca derecha. Sí, esto se ve cuando el paciente está quieto con un dolor peritonítico, entonces se puede observar discretamente cómo los movimientos respiratorios son disminuidos en la fosa ilíaca derecha. Pero esto depende mucho de la etapa de la patología. Esto se da cuando ya hay un proceso bien formado, incluso una peritonitis localizada en la ilíaca derecha. Esto tensa los músculos y hace que no haya este movimiento respiratorio simétrico con el lado izquierdo. No es disociación, solamente es disminución, ¿no? Cuando nosotros vamos a auscultar el abdomen, podemos ver estos borborismos, se dicen borborismos. Cuando uno va a auscultar y en el momento de poner el estetoscopio, vamos a ver cómo la éstasis del intestino produce movimientos fecales como no son turbulentos, son claramente identificables. Entonces, a eso se le llama borborismos. Si nosotros tenemos la suerte de encontrar eso y palpar, vamos a ver cómo escapa todas esas heces hacia la palpación, ¿no? Y produce un sonido bien característico. Entonces, eso es señal de distensión de una víscera. Puede no ser muy específica, pero es un dato de sospecha o un dato sospechoso de apendicitis aguda. Lo mismo los frotes peritoneales que denotan perforación, que con los movimientos respiratorios vemos cómo o escuchamos cómo van
frotando el peritoneo irritado, que obviamente requiere más experiencia para escuchar. Personalmente, yo no he escuchado nunca, tampoco lo he buscado, porque las salas de emergencia generalmente son buliciosas, ¿no? Y hay que tener una sala vacía, por lo menos muy en silencio, para escuchar todos estos signos. La percusión, lo único que nos va a dar es el dolor en la fosa ilíaca derecha, que es un signo de peritonitis. Tampoco se busca mucho, y a veces es normal, ¿no? Si hay gran hilo paralítico, puede ser que encontremos timpanismo, pero también es algo inespecífico. ¿Qué es lo que más nos va a servir? Es la exploración del abdomen, ¿no? Entonces, observar, ya hemos visto los signos de Chuto, hay muchos más signos, el signo de Kuster, etcétera, etcétera, y nuestras líneas ya trazadas, que son lo más importante. La exploración para encontrar o sospechar de una inflamación o de una apendicitis aguda, pues debe ser en secuencia, ¿verdad? Al último, la patología que sospechamos. Si sospecho una vesícula, voy a empezar con signos apendiculares. Si sospecho una pancreatitis, empezaré con los otros cuadrantes, ¿verdad? Y en este caso, si sospecho de una apendicitis, empezaré con la otra sintomatología. Pero esto ya es por descarte, ¿verdad? Haré un Murphy, haré un Preyoni, haré un Chaufar, etcétera, etcétera. Y cuando llego a la fosa ilíaca derecha, en realidad entonces es donde ya tengo que ser más minucioso. Tenemos el ombligo, la cresta ilíaca anterosuperior, la sínfisis pubiana, la otra cresta contralateral. Entonces ahí se trazan las líneas y las dividimos en tres. Entonces, según el cruzamiento, aquí en el primer tercio proximal tendremos el punto de Morris, en el otro tercio distal con los dos proximales sería el punto de McBurney. Si trazo esta línea entre las crestas y la divido en tres, en la unión de la derecha con la media, es el punto de Lance. ¿Y para qué son estos puntos? Para presionarlos. ¿Por qué la diferencia? Por la posición apendicular. ¿Verdad? En teoría, aquí abajo el apéndice está inflamado y en el momento que yo lo estimule va a despertar dolor. Entonces, si será un apéndice ilial retroanteilial, entonces el de Morris será más evidente que el de McBurney y el de Lance. En cambio, si es un apéndice más pélvico y lateralizado, el de Lance será más fuerte que el McBurney y el Morris, y así sucesivamente. Entonces ya hemos visto varios signos, ¿verdad? Y es lo que tratemos pues de siempre ponerlos en práctica. Como estábamos hablando, entonces el signo de von Blumberg se hace casi con el signo de Robson. El signo de Robson es presionar la fosa ilíaca izquierda para despertar dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es la explicación fisiopatogénica de esto? Que desplazamos el aire del colon y cuando llega a la fosa ilíaca derecha puede presentarse un dolor evidente, ¿no? Robson positivo. Hausmann también hace lo mismo con otro tipo de maniobra, pero el mismo principio, desplazar el aire y estimular el ciego y el apéndice, y también va a despertar dolor. Una vez que he comprimido la fosa ilíaca izquierda, puedo descomprimirla bruscamente y va a despertar dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces, este ya es un von Blumberg positivo, que es uno de los más fidedignos para encontrar una irritación peritoneal franca.
Se pueden hacer más maniobras en base a esto. Si yo golpeo, por ejemplo, el talón, voy a sacudir esta zona y el paciente referirá dolor. Eso se llama talopercusión, ¿verdad? A veces en el paciente de pie se le indica que se ponga sobre la pierna derecha, que flexione la izquierda y que haga un saltito. Entonces, ese también es otro signo de irritación peritoneal. Una gran cantidad de signos que podemos encontrar, como el de tenjo, etcétera, etcétera. El signo del obturador es un signo que se hace con el paciente en decúbito lateral. Perdón, el signo del psoas, que consiste en hiperflexionar o hiperextender el miembro pélvico derecho a fin de estirar el músculo psoas que viene desde aquí, desde las regiones lumbares altas, bajan y, como habíamos visto, se entrecruzan con el uréter y el apéndice y se va a insertar a todo lo que son los huesos de del anillo pélvico, ¿verdad? Y hacia adentro más todavía. Y de ahí va a formar los músculos de la pierna. Es un músculo grueso, es un músculo muy importante. Prácticamente el ciego, el apéndice se apoyan en este músculo. Y obviamente si yo lo tenso va a despertar dolor. Entonces ese es un signo del psoas positivo. Principalmente es muy fidedigno cuando el apéndice retrocecal, sea subseroso o subperitoneal. Entonces este es uno de los signos a buscar. El obturador también tiene el mismo principio, pero que se hace en decúbito, en posición decúbito, es decir, de espalda. Se dice que el tacto rectal es muy, muy importante porque se va a tocar directamente la patología. El proceso irritativo peritoneal puede irse con un líquido purulento irritativo hacia lo que es el fondo de saco de Douglas, o es más, el apéndice puede estar apoyado ahí en el fondo de saco de Douglas. Entonces, si yo busco en el momento que meto el dedo y estimulo el lado derecho en la palpación, el paciente siente gran dolor y eso se llama grito de Douglas, ¿no? Además, se aprovecha de realizar una temperatura, ¿no?, del recto para tratar de encontrar la diferencia axilo-rectal a la temperatura. Otros signos que podemos decir, ya hemos hablado del grito de Douglas, que es la manera que hemos visto, el signo de Aron, que es un dolor en el epigastrio, esto es en las etapas iniciales del apéndice. El signo del obturador, en caso de la apendicitis pelviana, se le hace hacer el 4, se le mueve el pie, etcétera, etcétera. Cada uno va cambiando de preferencia en realidad para realizar los signos que le interesen. Si bien la exploración física es muy importante, hay que tener en cuenta que hay dos extremos que son complicados de hacer el diagnóstico de esta manera. Uno, en los infantes, en los niños, porque no es la misma anatomía, no es la misma respuesta. Ellos son mucho más tolerantes al dolor. Entonces puede ser que se presenten síntomas atípicos. Entonces hay que estar muy, muy alerta a eso, no descartar de entrada que sea un proceso apendicular y estar siempre alertas. Lo mismo es en los ancianos ya también tienen el otro extremo, ¿verdad? Hay neuropatías, hay más complicaciones a veces. Si en un niño toma 2, 3 días en complicarse una apendicitis, en un anciano puede complicarse en horas. Cosa que al segundo día ya estamos hablando de una peritonitis generalizada, es decir, no encontrar ningún signo apendicular, más bien signos de irritación, incluso diarrea, ¿no? Entonces, los síntomas se llaman síntomas
atípicos. Puede o no haber distensión abdominal, no es muy frecuente, salvo que la peritonitis ya esté muy avanzada y mucha producción de gas, hay mucho hilio, etcétera, etcétera. Lo que más tiende a haber es la tensión muscular, y principalmente en niños. Si uno va a tocar al niño, lo primero que buscar antes del dolor es la tensión muscular, porque el músculo reacciona igual. Y si hay tensión en la fosa ilíaca derecha, siempre compararla con la izquierda, entonces sí, probablemente buscar más signos que nos conduzcan a una apendicitis. Ahora, dentro de lo que es los ancianos, hay que tener en cuenta que ellos tienen también patologías como la diabetes, la neuropatía que hay en el abdomen puede ser de los dos extremos. A veces hay pura neuropatía de la pared abdominal, por tanto, dolor, sin ser apendicitis. O todo lo contrario, la neuropatía hace que no tenga esa presentación típica del dolor visceral, entonces nuestros signos no van a servir de mucho. En el varón, todo dolor en fosa ilíaca derecha debe hacer sospechar primero en apendicitis aguda y después en las otras patologías, a diferencia de las mujeres. De las mujeres hay más órganos y hay más cosas que descartar. Y en los ancianos, pues prácticamente a veces ni hay dolor, principalmente en fosa ilíaca derecha. Entonces, todas estas variaciones sí hay que tenerlas en cuenta. Otra forma de presentación muy dificultosa es el embarazo, principalmente a partir de las 20 semanas, donde ya hay crecimiento evidente del útero, y esto va a hacer que el apéndice se eleve, ¿ya? Suba. Mientras más avanzado el embarazo, el apéndice es más elevado, ¿no? Es bien difícil decir o indicar en qué semana, qué posición se encuentra. Entonces el diagnóstico realmente es un reto. Hay relativa frecuencia de esto. Lo que sí hay que tener en cuenta es que es muy atípico el dolor en fosa ilíaca derecha. No, más bien hay que pensar si le duele el flanco o el hipocondrio y tiene el útero grávido ya de mayor a 20 semanas, deberíamos pensar en una apendicitis antes que otras patologías. Es un reto que sí amerita el descartarlo con ayuda de gabinete muchas veces, ¿no? Eso es lo más importante a considerar. En los inmunodeprimidos, el dolor no es típico, el dolor es difuso, puede ser leve, o a veces es muy intenso y denota otra patología en vez de una apendicitis, y a veces el apéndice está iniciando, ¿no? Entonces, no es típico. ¿Quiénes son pacientes inmunodeprimidos? Los pacientes diabéticos, principalmente los mal controlados. Los pacientes con enfermedades como el VIH o tuberculosis, o algunos pacientes que están con corticoides, ¿verdad? Que usan corticoides de por vida y elevadas dosis, los reumáticos, a los trasplantados, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta toda esta presentación. ¿Cuál es el problema con ellos? En vez de secundarias son infecciones sobreagregadas, ¿verdad? Que estos pacientes rápidamente crecen las otras floras. Entonces, incluyendo el citomegalovirus en pacientes con VIH, por ejemplo, o con pacientes con, ¿cómo se llama? Con corticoides o uso de corticoides. Entonces, todos estos pacientes que llamamos inmunodeprimidos, es un reto hacer su diagnóstico con la sintomatología y la signología clásica. Entonces, ahí sí, y los laboratorios y el gabinete nos va a ayudar bastante.
¿Para qué pedimos el laboratorio? En un adulto normal o en una edad normal de 10 años o un adulto que ya mayor, el laboratorio principalmente nos tiene que corroborar que es un proceso agudo. ¿Cuándo es un proceso agudo? Cuando hay leucocitosis con desviación a la izquierda. Es decir, leucocitos mayor a 10.000 con segmentados mayor al 70%. Mientras más elevados estén los segmentados, es mayor y más fidedigno el proceso apendicular. Casi patognomónico. Pocas patologías elevan así los segmentados. ¿Qué son los segmentados? Los segmentados son las formas juveniles de los neutrófilos, ¿verdad? Los neutrófilos son esos leucocitos con núcleo arriñonado, con forma de riñón en herradura. Pero cuando nacen no tienen la forma de herradura, son lóbulos nada más que recién van a coalescer o se van a juntar y van a formar esa forma del núcleo arriñonado. Y en la apendicitis aguda es tan veloz el proceso inflamatorio que la médula no tiene tiempo a madurar los polimorfonucleares. Entonces, una vez que se consumen los neutrófilos, esto da la leucocitosis, empieza a sacarlas en sus formas jóvenes, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrar muchas formas jóvenes que son los segmentados. Y a esto se llama desviación a la izquierda. Es prácticamente típica de la apendicitis aguda. Entonces, cabe esperar en una apendicitis incipiente una leucocitosis. Pero si el paciente se compromete, hemos dicho que hay un cuadro de sepsis al final, cuando ya evoluciona. Entonces, en vez de leucocitosis, puede ser que al perder la batalla el cuerpo ya empiece a gastarse, a consumirse los leucocitos. Y encontremos leucopenia, 3.000, 4.000 de leucos. Y no quiere decir que no haya nada, sino todo lo contrario, ¿verdad? Entonces ya subieron, ya se consumieron y ahora ya no hay reservas. Entonces puede haber leucocitosis o leucopenia en procesos sépticos, en sepsis abdominal. Lo que sí casi nunca va a bajar son los segmentados. Todavía van a encontrar segmentados en el examen de sangre. Este es el único dato del laboratorio para decir que se sospecha o es una fuerte sospecha de apendicitis aguda. Otras escuelas han estudiado y algunas demostrado que las pruebas de función hepática se elevan cuando hay un proceso apendicular complicado. Y ellos explican por la migración de las bacterias vía porta directamente al hígado. A eso se llama pileflebitis. Entonces, se explica este proceso hepático, transaminasas elevadas, en casos de apendicitis agudas complicadas, por este proceso bacteriano. Pero puede ser de, más que todo, pronóstico, ¿verdad? Otras escuelas se fijan mucho en el PCR, ¿ya? El PCR como un marcador de sepsis. Si este está elevado, entonces se dice que el apéndice está complicado, está con una sepsis abdominal. Por mucho, lo que más nos fijamos es la leucocitosis con desviación a la izquierda. Pueden ayudarse de la PCR y pueden ayudarse con las pruebas de función hepática. Algo que nos va a ayudar todavía es la radiografía convencional. Es que nos conviene hacer radiografías o rayos X para encontrar los datos de presunción y los datos fidedignos de apendicitis aguda. Otros usan el colon por enema para encontrar los inflamatorios, tarda más, prácticamente ya está en desuso. Y la ecografía se echa a mano cuando ya hay realmente duda diagnóstica, por ejemplo en mujeres. Entonces, en mujeres el diagnóstico diferencial sería embarazo ectópico, infección urinaria, dismenorrea, quiste de ovario, quiste hemorrágico, etcétera, etcétera, una gama.
Y si realmente es una apendicitis con signos atípicos, entonces el mejor estudio más que rayos X es la ecografía. Pero de primera intención, lo más disponible hemos dicho que es rayos X, entonces este es el que vamos a estudiar después. Ya tendría que ser mucha duda para echar mano de la tomografía. En la ecografía nos va a mostrar un apéndice aumentado de volumen, paredes engrosadas, vascularidad, quizás el lito se vea, o solamente nos va a encontrar líquido libre, que ya sospecha de que está empezando la apendicitis, etcétera, etcétera. En cambio, la tomografía nos va a mostrar el diámetro del apéndice, nos va a mostrar el fecalito, nos va a mostrar el proceso inflamatorio, nos va a mostrar si está perforado. Entonces, toda la información que pueda darnos, ¿no? Tendría que haber mucha duda para echar mano de una tomografía. La laparoscopía diagnóstica se acepta muy aceptada en caso de duda, aún sin tomografía, o perdón, aún con tomografía. A veces la tomografía es muy evidente, entonces hay que hablar con el paciente y decirle que se le va a meter la cámara y se va a observar si es o no es un apéndice o una apendicitis aguda. Está más indicada también en mujeres, ¿verdad? Mientras más jóvenes o en edad reproductiva, más indicada. ¿Por qué? Porque la patología es más variada en ellas y sí sirve porque hay a veces grados grandes de quistes hemorrágicos que igual iban a ir a quirófano. Enfermedad pélvica inflamatoria con verdaderos abscesos, con líquido libre purulento en cavidad en más de 3, 4 años, etcétera, etcétera, cosas que a veces no se ven con medicamentos. Entonces la laparoscopía en realidad sí se ha convertido en un método diagnóstico. ¿Cuál es la ventaja de la laparoscopía? Que se hace terapéutica. Entonces, la desviación a la izquierda, los segmentados. Y los leucocitos mayores a 10.000 por campo. Lo que sí hay que ver es, y estar atentos, como les decía, que también pueden estar disminuidos, ¿no? Y es que el paciente ya está séptico. Y si encuentran leucocitosis de 18.000, 20.000, lo más probable es que el apéndice ya esté perforado o esté necrosado a punto de perforarse. Eso se llama reacción leucemoide por la gran cantidad, generalmente son 13.000, 14.000 leucos, pero ya hablar de 21, incluso hay leucocitos de 28.000, lo más probable es este gran compromiso necrótico o perforación de apéndice cerebral. El análisis de orina no debe faltar porque principalmente en mujeres uno de los diagnósticos diferenciales es la infección urinaria, principalmente si es complicada ya no es solamente una cistitis, sino una cistureteritis, etcétera, etcétera, donde el examen patológico de orina, o sea, con leucocitosis y irritación peritoneal y todo eso, puede no descartarnos proceso apendicular, por eso se pide. Pero lo más probable es que solamente sea la infección urinaria. Pero debe acompañar al panel, entonces un hemograma y un examen de orina debe estar entre lo que es los laboratorios para ayudar al examen de apendicitis. Dentro de lo que es los otros exámenes complementarios tenemos la radiografía, ¿verdad? Hay signos patognomónicos de apendicitis aguda, o sea, que quiere decir solamente se dan en la apendicitis, que vendrían a ser signos de certeza, signos sospechosos de apendicitis. No nos dicen que es apendicitis, pero sí sospechamos que hay una apendicitis aguda. Entonces vamos a buscar aire o el fecalito o la dilatación del hilo terminal o la dilatación del ciego o el colon ascendente. Vamos a ver la deformidad o edema o obliteración del ciego o el borramiento de la sombra del psoas. Vamos a buscar en la radiografía.
Entonces, este es un rayos X de abdomen más o menos normal, no tiene otra cosa. Pero si yo voy a buscar apendicitis, entonces, ¿qué tengo que ver? Un abdomen normal, puede mostrarme la silueta hepática, puede mostrarme el, las siluetas renales, riñón izquierdo, algo aquí, el riñón derecho. Las líneas del psoas siempre van a mostrar estas líneas del psoas, este músculo que se va y se inserta aquí, se inserta aquí, va hacia las piernas, etcétera, etcétera. Me va a mostrar la grasa preperitoneal, pueden ser una, dos, tres, dependiendo de la constitución del paciente. Nunca me va a mostrar intestino delgado, y si hay, es que hay algún problemilla por allí, ¿no? Entonces, es una placa de abdomen normal. Me tiene que mostrar aire en el colon, en el intestino grueso. Entonces, este intestino grueso, como en este caso es el ciego, pero aquí no está dilatado y más bien tiene abundante materia. Sigmoides, ¿no? También tiene aire, el recto tiene aire. Entonces, esta distribución de aire debe ser homogénea en todo el intestino grueso. ¿Me puede mostrar la cámara gástrica, la placa de abdomen normal? Me va a mostrar una columna indemne, los cuerpos vertebrales simétricos, ¿no? Las apófisis espinosas simétricas. Y obviamente las partes óseas. Entonces, en abdomen normal tengo que ver esto. Una placa anormal, entonces me puede mostrar esto. Desviación de la columna hacia el lado derecho, eso se llama posición antiálgica. Me puede mostrar, aparte de la distribución del aire del colon, otra imagen de gas, que puede ser una imagen de hilio reflejo o puede haber incluso niveles, ¿ya? Y los niveles obviamente tienen que estar en fosa ilíaca derecha, un nivel hidroaéreo que en un paciente en bipedestación nos va a mostrar un nivelito y ese puede ser con eso ya un signo sospechoso de apendicitis. Aquí más o menos puedo ver la línea del psoas, aquí no la veo, no la distingo, entonces siempre hay un borramiento del psoas en un proceso apendicular, ¿no? Y también puede haber asimetría de las grasas preperitoneales, que no son iguales. También puedo ver un hilio, una imagen de intestino delgado como centinela de la fosa ilíaca derecha. O puedo ver un ciego dilatado, ¿no? Una bola con un nivel hidroaéreo. Entonces, pueden ser signos de apendicitis aguda. En este caso, ¿qué signos tengo? Tengo la desviación de la columna, borramiento de la línea del psoas, hilio reflejo en fosa ilíaca derecha, observan aquí, ahí, niveles también, nivelitos hidroaéreos, asimetría de las grasas preperitoneales. Y si busco bien, entonces tendría que buscar apendicolitos, etcétera, etcétera. Entonces, estos son signos de sospecha de apendicitis. Con esto ya tengo la indicación de cirugía, ¿no? Para operar. ¿Cuáles serían los signos de certeza? Ver aquí el coprolito. Entonces, ahí directamente es una apendicitis. Otro signo de certeza es ver el apéndice secal. Es un gusanito lleno de aire, ¿no? Negro. Entonces, ese es otro signo de certeza de apendicitis. Otro signo de certeza es cuando hay aire subdiafragmático. Ya tiene clínica de apendicitis y hay aire subdiafragmático, entonces lo más probable es que sea una apendicitis aguda perforada. Entonces, la radiología me ayuda y principalmente hoy en día se toma, ¿por qué? Por casos legales, ¿no? Por fines legales.
Si ustedes buscan la PCR, su elevación nos da un proceso séptico, se le ha encontrado una relación directa con la gravedad. A mayor elevación, mayor complicación, como pueden ver en este estudio. Pueden echar mano de la PCR, no es muy fidedigna a veces porque también se eleva en otras situaciones, ¿no? Y si es un paciente inmunodeprimido, pueden marearnos en vez de ayudarnos, pero se puede solicitar este examen. El colon por enema tiene el objetivo de encontrar el fecalito o la parte obstruida, y se puede distinguir a veces el ciego y el intestino con vario y la mitad del apéndice. Es mucho para hacer este estudio, necesita buena técnica, necesita más de una placa, necesita rastrear con una serie de placas. Entonces, en definitiva, se está dejando en desuso. Pero si no hay rayos X, no hay ecografía, no hay tomografía, perdón, y si no hay eco y todo eso, y solamente hay rayos X, entonces hay que solicitar un colon como examen complementario, ¿no? La ecografía, entonces, hemos dicho que nos puede ayudar. Siempre va a ser operador dependiente, principalmente en la apendicitis aguda. Nos puede encontrar el apéndice, el diámetro va a estar aumentado a 6 milímetros. Normalmente no se ve el apéndice en la ecografía, pero si uno lo encuentra, está con gas, está con aire, está aumentado de volumen. Y si tiene un Doppler la ecografía, mejor porque nos puede mostrar la vascularidad periférica del apéndice. Puede mostrarnos el apendicolito y puede mostrarnos principalmente el líquido libre, ¿no? Entonces, su especificidad y sensibilidad es alta en la ecografía en el caso de una apendicitis aguda, principalmente también como medio para descartar otras patologías, como ser la litiasis renoureteral, las impactaciones, hay otro tipo, ¿no? En la tomografía se va a ver casi lo mismo que en la ecografía, pero de manera más evidente, ¿no? Entonces vamos a ver no solamente el aumento del tamaño, la pared, el apendicolito, sino además vamos a ver si está perforado, si ya se ha formado el absceso, si está aplastronado, y si tiene alguna complicación ya en hígado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la tomografía por mucho es más de mayor sensibilidad y de mayor especificidad. La laparoscopía está como un medio diagnóstico. En la laparoscopía vemos directamente el apéndice y antiguamente se decía que estaba contraindicada en presencia de incisiones previas, obesidad o distensión. Hoy en día prácticamente no hay, salvo que el paciente esté muy comprometido, o sea, un anciano de 90 años que no va a aguantar el nuevo peritoneo o la anestesia. Entonces es preferible bloqueo y operar abierto. Esa es la única contraindicación, después casi no hay. Y el problema de la laparoscopía es el costo principalmente y necesita pues personal entrenado. En cuanto a lo que es el diagnóstico diferencial, estos son porque están bien localizados en el lugar, ¿no? Una gastroenteritis viral, una ileocolitis principalmente, las adenitis mesentéricas muy frecuentes en niños y en mujeres. El antecedente de una adenitis a veces es el resfrío, entonces el paciente resfriado a veces hace adenitis mesentéricas y duelen en la fosa ilíaca derecha y pueden hacerse operar al paciente por eso. Una intususcepción que ya la hemos visto en una obstrucción, una enfermedad inflamatoria pélvica, generalmente es una enfermedad de transmisión sexual. Las endometriosis, estas son siembras que a veces están en ciego, en el hígado y se pueden confundir con apendicitis aguda. El embarazo ectópico, principalmente si es tubárico. El ectópico roto, los cálculos renales, prácticamente, y no hay que descartar
una neumonía basal derecha, no hay que descartar una colecistitis, no hay que descartar una hernia interna, no hay que descartar procesos como dismenorreas, quistes de Barrett. En realidad, todas las patologías abdominales pueden ser diagnóstico diferencial de apendicitis. ¿Por qué? Porque este tiene sus diferentes etapas, ¿verdad? El tratamiento siempre va a ser quirúrgico, ¿no? Aunque en este último tiempo, bueno, desde más o menos los 2000, y principalmente la escuela francesa ha planteado el tratamiento médico para la apendicitis aguda con triple esquema y vigilancia tomográfica, con buenos casos y buen resultado. Y ellos lo aplican principalmente cuando está iniciando la apendicitis y han demostrado que el proceso inflamatorio retrocede. Y esto se ha consolidado prácticamente con la aparición del COVID, eh, porque la morbilidad y también la mortalidad en algunos pacientes aumenta cuando hay COVID y patología abdominal. Por tanto, que se recomienda no operar, pero cuando hay que entrar, hay que entrar. Y la apendicitis aguda en esto sí se han reportado grandes casos exitosos. Entonces, yo creo que tal vez en Europa el tratamiento para un apéndice inicial sea médico. Aquí todavía es quirúrgico, no conozco a alguien que se haya animado a hacer un tratamiento conservador en una apendicitis aguda. Yo no lo haría por las complicaciones que también dan, pero habría que ver, ¿no? Salvo que tengamos esa capacidad de hacer tomografías seriadas para hacer el seguimiento y ver si realmente está funcionando o no el tratamiento. Entonces, tratamiento para apendicitis aguda, quirúrgico, ¿ya? Quirúrgico, pero hay tratamiento médico, no lo olvide. ¿Y qué se hace en la cirugía? Todavía está en la pelea abierta versus laparoscópica, ¿no? Todavía hay muchos defensores, incluso los pacientes a veces prefieren una apendicectomía abierta, una incisión pequeña, recuperación rápida. Y el otro tanto está en la apendicectomía laparoscópica. Si vamos a hacer una apendicectomía abierta, entonces ahí está todo lo que es de la cirugía abierta, la incisión de tipo McBurney, que es sobre el punto de McBurney, una incisión paramediana derecha, pues la paramediana puede ser a su vez interno de Lenander o externa, ¿no? De Jalaker. Y también puede ser una mediana infraumbilical, ya puede ser ampliada, o puede ser una Rocky Davis, etcétera, etcétera. Entonces, la Rocky Davis es horizontal. El acceso más cómodo para el cirujano, y estas son las formas, me imagino que lo han visto en técnica quirúrgica, ¿no? Todo, cómo se clasifican las incisiones. Entonces, la de McBurney es la más empleada, es una incisión en estrella, compleja y un abordaje cómodo, con poca complicación. Cae casi muy exactamente hacia lo que es el apéndice secado. ¿Qué se hace? Se toma con pinzas, generalmente pinzas Babcock, se saca el apéndice, se identifica bien el ciego y la base y se procede a extirpar el apéndice. El tratamiento del muñón puede ser con jareta, puede ser dejarlo ahí solamente con ligadura, o se puede hacer puntos en Z en vaginal, o se puede hacer una sutura, esto para las bases anchas, eso se llama el Parker Care. Entonces, lo mismo se va a hacer en la laparoscópica, ¿no? Lo mismo se va a hacer en la cirugía laparoscópica. Entonces, esta es una incisión de Marconi, se puede hacer pequeña. El ingreso se va a hacer primero cortando los planos superficiales, después dilucionando los músculos, siguiendo siempre las fibras musculares. No se olviden que vamos a pasar a ese nivel por los rectos, por los oblicuos y por los transversos, ¿verdad? Entonces, y recién vamos a llegar al peritoneo. El muñón es la dificultad, entonces se va a hacer lo mismo, ya vamos a ver en el video de una apendicitis. ¿Cómo voy a tratar el muñón? Entonces, el muñón puedo dejarlo así ligado, cortar el apéndice y dejar ahí, eso se llama puche.
Puedo hacerle una jareta ceromuscular con una sutura, invagino el apéndice, así como ven en el gráfico, y queda ahí adentro el muñón y suturado aquí arriba. En vez de esta jareta puedo hacer puntos en Z, eso se llama Zuckerman, esto es técnica de Halsted y esta es técnica de Zuckerman. Entonces puedo hacer puntos en Z y lo mismo, invaginar el muñón y hacer el nudo y va a quedar así invaginado. En ocasiones el apéndice, principalmente si es proximal, el proceso necrótico y todo, deja una base gruesa, ¿no? Prácticamente en ciego, entonces no agarra una ligadura aquí, mucho menos una invaginación. Entonces hay que hacer una rafia en uno o dos planos y eso se llama técnica de Parker. Y algo que se practica mucho en niños es que cuando el apéndice es edematoso o recién está iniciando o es un apendicitis incidental, quiere decir se entró por otra cosa y se encontró un apéndice largo con grandes probabilidades de inflamarse, entonces se lo invagina nada más, se lo mete sin cortar nada y se lo mete aquí adentro y se cierra ya sea con Halsted o Zuckerman. Y esa técnica se llama de Osmer. Y lo que hoy está peleando la apendicectomía abierta, yo creo que ya se ha instaurado el hacer una apendicitis laparoscópica a cualquier edad, prácticamente sin contraindicaciones, salvo que la que les dije de los pacientes ancianos muy comprometidos con sepsis, ¿no? Entonces se usa la apendicectomía laparoscópica y en esta tenemos la posición normal. Puede ser, esta es la posición americana y la posición francesa es con la separación de los ambos miembros pélvicos y el cirujano va aquí. En la posición americana el cirujano va frente al apéndice, ¿ya? En este caso en el lado izquierdo. El ayudante puede ir aquí a la derecha o puede ir aquí a la izquierda, dependiendo de cómo maneje la cámara y la comodidad que tengan para ver los monitores. Obviamente, si está aquí, tendrá que haber dos monitores. Aquí en este caso puede aplicar un solo monitor, pero tendrían que sacar al instrumentista a este otro lado, ¿no? Entonces, eso es ya cuestión técnica y costumbre de los cirujanos. Se pueden poner los puertos en el ombligo, un poco por encima de la fosa ilíaca derecha y en el suprapúbico. Se puede poner en el ombligo, aquí al medio y en el suprapúbico. Se puede poner aquí en fosa ilíaca derecha, ombligo y suprapúbico. O se puede poner en fosa ilíaca izquierda, ombligo y suprapúbico. Generalmente se hace con 3 puertos. Hay trabajos con un solo puerto, hay trabajos con 2 puertos, hay técnicas de DAPI que se meten las 3 pinzas por el ombligo. Hay la cirugía de single port, que es con un solo trocar, que tiene 4 orificios para meter las pinzas. Hay las técnicas del NOTES, es NOTES, que es la abreviación de cirugía por orificios naturales. Entonces, que se entra por la vagina o por el saco de Douglas en los varones y en las mujeres para sacar el apéndice, etcétera, etcétera. Entonces, hay la cirugía robótica, hay un montón y todo esto es cirugía endoscópica. Entonces, esas son las opciones para el paciente. Que se hace lo mismo que en la cirugía abierta, nada más que con el material de laparoscopia. Prácticamente son pinzas muy similares, perdón, que no hacen variar la técnica, buscar las tenas, buscar el apéndice, cortar el meso, cortar el apéndice, ligar el muñón y tratamiento del muñón. Imaginarlo, jareta, Zuckerman, prácticamente todo lo que hemos visto en la abierta, ¿verdad? Tomar en cuenta el objetivo principal, la arteria perpendicular y la base del apéndice y sale toda la pieza. Y el tratamiento del muñón con las técnicas que les he mencionado. Bueno, entonces
si usamos la tecnología, pues este es lo que tenemos, es una pinza bipolar. Bipolar es, el monopolar hacemos con gancho y hook, ¿no? Como una vesícula. El bipolar es una pincita que quema, chamusca el meso. Hay bipolares que ya tienen un cuchillito aquí, entonces coagulas y cortas, coagulas y cortas. Hay bipolares que no tienen el cuchillito, entonces hay que usar la tijerita, ¿no? Una vez que hemos coagulado el meso, habrá que cortar con la tijerita. Si nos encontramos con la arteria y todavía sigue sangrando, se le pone un clip. ¿Cuál es el objetivo? El tratamiento del meso, arteria pendicular y la base. Aquí está el ciego, aquí está la base apendicular, aquí está el apéndice aumentado de volumen, ingurgitado, como pueden ver, las venas están trombosadas. Y este es el proceso, es más en el tercio distal, ¿no? Y ya es una flegmonosa. Se corta hasta llegar a la base. ¿Qué se hace? Se puede ligar, hay ya dispositivos con ligaduras, eso se llama endoloop, se puede fabricar el endoloop, se puede poner un clip, se puede poner suturas, se puede poner la técnica que el cirujano le convenga o la que con la que más esté entrenado. ¿Cuál es la ventaja de la laparoscópica? Que como pueden ver prácticamente no se manipula nada, ¿ya? Entonces la recuperación es rapidísima. El líquido purulento en la cirugía abierta hay que meter gasas, compresas, aspiradores y se manipula todo esto y no se alcanza a los otros cuadrantes, salvo que amplíen la herida. En cambio, en la laparoscópica es solamente meter el aspirador y dar la vuelta con la cámara, ir aspirando. Y si hay que lavar, se lava, etc. Entonces, yo personalmente soy defensor de la laparoscopía y le veo muchas ventajas en cuanto a la cirugía abierta. Aquí está el apéndice inflamado, aquí ya está la base identificada, arriba estamos preparando el endoloop. Este es el endoloop. Entonces, ya es fabricadito, tiene un trocarcito aquí para bajar el nudito. Se puede hacer con un bajanudos o se puede hacer con una Maryland también. El asunto es ligar la base, ¿no? Entonces, una vez que ya está ligada, pues el procedimiento prácticamente ha finalizado. Se puede hacer una vez que se ha hecho el corte, entonces se puede dejar así el muñón ligado. Aquí ya está ligado el muñón. Se puede hacer la mucoclasia. La mucoclasia significa como queda la mucosa expuesta, puedes soltar gérmenes, puedes soltar bacterias y pues, después hacer fístulas, abscesos, etcétera, etcétera. Entonces se quema, para eso se quema. Se puede proceder así con el bipolar, otros le ponen iodopovidona aquí y otros lo queman con el monopolar, ¿ya? Entonces, dependiendo a el recurso que tengan, y esto va a ir directo a una bolsa. Este es un apéndice relativamente sencillo, hay más complicados, pero la técnica siempre va a ser la misma. En cuanto a las bolsas, puede ser cualquier bolsa para retirarla, casi no se procede a sacar el apéndice así en vivo, observen, esta es povidona. Entonces, a todo esto se llama mucoclasia, ¿no? Entonces, lo que procede aquí, les decía, se puede sacar en la bolsa. No se recomienda sacar directamente, ¿por qué? Porque se infectan los puertos, se infectan las heridas y entonces, bueno, se prolonga la estancia hospitalaria del paciente. Entonces ya queda el muñón y aquí se puede plantear ya el cierre con la jareta de invaginación, los de Zuckerman con invaginación, que serían las dos técnicas, o la de Puché, dejarlo así, ¿verdad? Y ahí se queda. ¿Cuál es la forma más fácil? ¿Cómo la tratan en Norteamérica? Este es el clamp, ¿no? Este es un clamp o una sutura mecánica que prácticamente la apendicitis se hace en 5 a 10 minutos con esto.
La técnica es la misma, meso, base y colocar el clavo. Esta sutura mecánica tiene 3 filas de grapas y lo único que, y solamente clipa y corta a la vez. Entonces, el tratamiento es, obviamente, hay tipos de clamps, hay vasculares, que son los blancos, hay los intestinales, que son azules. Cuando el apéndice es así delgado, entonces se puede utilizar clips blancos, ¿no? Los clips, la sutura mecánica vascular, que más o menos está entre 3 y 4 centímetros de largo, que nos puede ocupar perfectamente 2 o 3 disparos. ¿Cuál es el inconveniente de usar esta sutura mecánica? El costo. El costo está más o menos por los $230. Si usamos 2 ya son $500. Y si llegamos a usar 3 ya son $750. Nada más de esto, ¿verdad? Y obviamente para usar esta sutura mecánica hay que tener la endoguía, que dependiendo de la marca puede estar entre $500 a $1000, ¿no? Entonces, esto eleva el costo, pero es muy ventajoso. Y una vez, por ejemplo, aquí ya cortado el meso, aquí está la base, es un apéndice abscedado, ahí está el absceso, esta es la fibrina purulenta, como pueden ver. Matas de fibrina pegada al meso, y lo más probable es que aquí adentro pues haya un proceso proliferativo abscedado. Y obviamente en el abdomen hay líquido de reacción, puede haber líquido purulento, etc. Entonces, el principio es el mismo. En cirugía abierta se hace lo mismo. Ahora hay que poner, la diferencia es que aquí hay que poner una pinza y ligarla con un nudo a mano, ¿verdad? Y ya. En la laparoscópica también hacemos lo mismo. La diferencia, como les dije, es la manipulación. Prácticamente no hay manipulación de los otros tejidos, por tanto, se recupera bastante. Entonces, ahí están las 3 líneas de sutura, sutura y corta a la vez. Y eso ha ahorrado todo el tiempo del quirúrgico. Se puede complicar si el hilo paralítico es menos en la laparoscopía que en la abierta. Esto significa que el intestino, por ser manipulado, no se mueve y hay que esperar 3 días a que empiece a caminar. Y si no, si le dan comida al paciente, vomita y vomita. En la laparoscopía casi no hay hilo paralítico, al día siguiente está comiendo y se va a su casa. Hemorragia, hay poco sangrado, como pueden ver. En la abierta puede sangrar músculo, puede sangrar la piel, etcétera, etcétera. El síndrome del quinto día, en el quinto día a veces puede haber dolor lumbar, puede haber abscesos residuales, etcétera, etcétera. Puede formarse una fístula fecal, eso quiere decir, ese muñón al que le hemos puesto la povidona, a veces se infecta y se pega a la pared y al poco tiempo empieza a salir heces por ahí, por esa heridita. Entonces, esas son las fístulas, por eso se pone la povidona, a veces se quema o a veces se coagula. Un absceso intracavitario, ese es un absceso que queda en el muñón del apéndice cuando invaginamos, ¿no? Entonces, a veces es preferible dejarlo ahí. Se puede infectar la pared, las puertas, las heridas, etc. Entonces, se puede complicar no solamente después de la cirugía, también a la larga, principalmente en las abiertas. ¿Por qué? Porque se pega a la herida del intestino y se ocluye el paciente, hay que ponerle sonda, y si no resulta, operar. Se pueden formar hernias por las secciones que hemos hecho en la pared. Se puede abrir la herida y se puede ventrar, se salir el contenido. Se ha descrito que en ocasiones por el proceso purulento, abscedado y todo eso, involucra los anexos femeninos y esto produce alteraciones en el poder embarazarse. Muy bien, entonces ahí hemos terminado. ¿Alguna pregunta?
No, no. Creo que todo está claro. Creo que no, doctor. Bien, doctor. ¿Perdón? Sí, doctor. Claro. Bien. Entonces ahí quedamos. La siguiente seguimos avanzando. Y nada más, pues, si no hay preguntas, ahí terminamos. Vayan a descansar. Hasta luego, doctores. Suerte. Gracias, doctor. Luego, Buenas doctor. noches. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Buenas Entonces, noches.